Buenas tardes. Antes de empezar quería comentar que como es temprano hay movimiento en la calle, por lo tanto es probable que se escuche a gente gritar, porque la gente que hay cerca de mi casa es un poco, bueno, ¿para qué escribirla? Escandalosa, sin más. Y bueno, si tenemos suerte no se escuchará en el vídeo y simplemente me distraerá y pondré caras un poco de loca. Pero bueno, eso es un poco normal en mí. Bueno, vamos a por el primer capítulo de los 3 que pienso subir hoy. Y nada, espero que os guste, como siempre. Vamos allá. Mi Kleenex, como siempre. Las alérgicas es lo que tenemos. Esperemos que sean las únicas interrupciones que haya. Y allá vamos. Parece que Rasek representa una facción creciente en la cultura de Terris. Gran número de jóvenes piensa que sus inusitados poderes deberían ser usados para algo más que trabajar en el campo, engendrar hijos y tallar piedras. Son rudos, incluso violentos, muy distintos a los tranquilos y razonables filósofos y hombres santos de Terris que he conocido. Tendrán que ser vigilados con cuidado estos terrisanos. Podrían ser muy peligrosos si se les da la ocasión y motivo. Vale, antes de empezar el capítulo, que vamos al capítulo 11, voy a ir quitando... Quitaba la posibilidad de que interrumpieran con vibraciones como la de hace un momento. Y me coloco un poco mejor. ¡Bien! ¡He perdido por donde íbamos! ¡Yuhu! Un momentito. Bueno. Jeje, me acerco. Pequeños inconvenientes de que haga los vídeos de forma natural, con el menor número de cortes posibles, por no decir ninguno. Y bueno, cosas que pasan. Allá vamos, después de 3 minutos. Capítulo 11. Kelsier se detuvo en la puerta, tapándole la vista a Vin. Ella intentó ponerse de puntillas para ver la guarida, pero había demasiada gente en medio. Solo vio que la puerta colgaba torcida, astillada, arrancada del gozne superior. Kelsier permaneció quieto un instante. Por fin se volvió a mirarlos a ella y a Dodgson. Ham tiene razón, Vin. Tal vez no quieras ver esto. Vin se quedó donde estaba, mirándolo con decisión. Finalmente, Kelsier suspiró y entró en la sala. Dodgson lo siguió, y Vin vio entonces que había estado tapándole. El suelo estaba sembrado de cadáveres cuyos miembros torcidos asomaban entre sombras acechantes a la luz de la solitaria linterna de Dodgson. Todavía no estaban putrefactos. El ataque había sido esa misma mañana, pero había un leve olor a muerte en la sala. El hedor de la sangre secándose lentamente, el hedor de la miseria y el terror. Vin se quedó en la puerta. Había visto la muerte. La había visto a menudo en las calles, apuñalamientos en los callejones, palizas en los cubiles, niños muertos de hambre. Una vez había visto cómo un lord molesto le rompía de un revés el cuello a una anciana. El cuerpo permaneció tirado en la calle durante 3 días antes de que una cuadrilla de ska lo retirara por fin. Sin embargo, ninguno de aquellos incidentes tenía el mismo aire de carnicería intencionada que veía en la guarida de Camon. Esos hombres no habían sido asesinados simplemente, habían sido destrozados. Los miembros estaban separados de los torsos, sillas rotas y mesas empalaban los pechos. Solo había unas pocas zonas del suelo que no estaban cubiertas de sangre oscura y pegajosa. Kelsier la miró, esperando algún tipo de reacción. Ella siguió contemplando a los muertos, sintiéndose aturdida. ¿Cuál sería su reacción? Aquellos eran los hombres que la habían maltratado, golpeado, que la habían robado. Sin embargo, eran también los hombres que la habían acogido, la habían aceptado, la habían dado de comer,
cuando podrían simplemente haberla entregado a los proxenetas. Ren probablemente la hubiese reprendido por la traicionera tristeza que sintió al ver aquello. Naturalmente, él siempre se enfadaba con ella cuando, de niña, lloraba al abandonar una ciudad u otra porque no quería dejar a la gente a quien se había acostumbrado, no importaba lo cruel o indiferente que fuera. Al parecer, no había superado esa debilidad. Entró en la habitación sin derramar ni una sola lágrima por esos hombres, y al mismo tiempo deseando que no hubieran tenido ese final. Además, la masacre en sí era perturbadora. Trató de obligarse a mantener una expresión impasible delante de los demás, pero tuvo que apretar los dientes en ocasiones y apartar la mirada de los cadáveres destrozados. Los autores del ataque habían sido concienzudos. Resulta exagerado, incluso para el ministerio, pensó. ¿Qué clase de persona haría algo así? Inquisidores, dijo Dodgson en voz baja, arrodillándose junto a un cadáver. Kelsier asintió. Tras Vin, Saced entró a la sala, cuidando de no mancharse la túnica de sangre. Vin se volvió hacia el terrisano, dejando que su acción la distrajera de un cadáver particularmente horrible. Kelsier era un nacido de la bruma, y Dodgson se suponía que era un guerrero capaz. Ham y sus hombres estaban asegurando la zona. Sin embargo, otros, Brisa, Jeden y Clubs, se habían quedado atrás. Kelsier incluso se había opuesto al deseo de Vin de ir allí. Sin embargo, había dejado que Saced los acompañara sin vacilación aparente. La decisión, sutil como era, hizo que Vin mirara al mayordomo con nueva curiosidad. ¿Por qué era demasiado peligroso para los brumosos, pero seguro para un mayordomo terrisano? ¿Era Saced un guerrero? ¿Cómo había aprendido a luchar? Se suponía que los terrisanos eran criados desde el nacimiento por formadores muy cuidadosos. El suave paso de Saced y su rostro tranquilo le ofrecieron pocas dudas. Sin embargo, no parecía escandalizado por la masacre. Interesante, pensó Vin, abriéndose paso entre los muebles rotos, cuidando de no pisar los charcos de sangre, para llegar al lado de Kelsier. Él se agachó junto a un par de cadáveres. Uno, advirtió Vin en un momento de aturdimiento, era Ulef. El rostro del muchacho estaba desencajado, y la parte delantera de su pecho era una masa de huesos rotos y carne desgarrada, como si alguien le hubiera arrancado la caja torácica con las manos. Vin se estremeció y apartó la mirada. Hay algo que no encaja, dijo Kelsier en voz baja. Los inquisidores de acero no suelen molestarse con simples bandas de ladrones. Lo normal habría sido que los obligadores hubiesen venido con los soldados y apresado a todo el mundo, y que luego los hubiesen utilizado para dar un buen escarmiento un día de ejecución. Un inquisidor solo se implicaría si tuviera un interés especial en la banda. ¿Crees? Dijo Vin. ¿Crees que podría ser el mismo de antes? Kelsier asintió. Solo hay unos 20 inquisidores de acero en todo el Imperio Final, y la mitad están siempre fuera de Luthadel. Me parece demasiada coincidencia que llamaras la atención de uno, escaparas y luego atacaran a tu antigua guarida. Vin se obligó a mirar el cadáver de Ulef y a enfrentarse a su pena. Él la había traicionado al final, pero durante una época casi fue un amigo. Entonces el inquisidor sigue todavía mi rastro. Kelsier asintió y se puso en pie. Entonces es culpa mía, dijo Vin. Ulef y los demás. Fue culpa de Camon, respondió Kelsier con firmeza. Él es quien intentó engañar a un inquisidor. Hizo una pausa y luego la miró. ¿Estarás bien? Vin dejó de mirar el cadáver destrozado de Ulef, tratando de parecer fuerte. Se encogió de hombros. Ninguno era amigo mío. Eso es un poco frío, Vin. Lo sé, asintió ella. Kelsier la observó un instante y luego cruzó la habitación para hablar con Dodgson. Vin volvió a mirar las heridas de Ulef. Parecían obra de un animal enloquecido y no de un hombre. El inquisidor debe de haber tenido ayuda, se dijo. Es imposible que una sola persona, aunque sea un inquisidor, haya hecho esto. Había un puñado de cadáveres amontonados junto a la salida de emergencia, pero un rápido recuento le indicó que la mayoría de la banda, si no toda entera, había sido eliminada. Un hombre no podía haberse encargado de todos ellos con suficiente rapidez. ¿O sí? Hay un montón de cosas que no sabemos de los inquisidores, le había dicho Kelsier. No siguen las reglas normales. Vin volvió a estremecerse. Sonaron pasos en las escaleras y Vin se embaró, preparándose para echar a correr. La figura familiar de Ham apareció en la escalera. La zona es segura, dijo, alzando una segunda linterna. No hay rastro de obligadores ni de hombres de la guarnición. Es su estilo, dijo Kelsier. Quieren que la masacre sea descubierta. Han dejado a los muertos como mensaje. La habitación quedó en silencio a excepción de los murmullos de Saced, que estaba de pie al fondo. Vin se le acercó y escuchó la rítmica cadencia de su voz.
Al cabo de un rato dejó de hablar, inclinó la cabeza y cerró los ojos. —¿Qué era eso? —preguntó Vin cuando volvió a alzar la cabeza. —Una oración, un canto fúnebre de los Cazi. Pretende despertar a los espíritus de los muertos y liberarlos de su carne para que puedan regresar a la montaña de las almas. Saced la miró. —Puedo enseñarte esta religión si lo deseas, señora. Los Cazi fueron un pueblo interesante, muy familiarizado con la muerte. Vin negó con la cabeza. —Ahora mismo no. Has dicho su oración. ¿Es esta la religión en la que crees, entonces? —Creo en todas. Vin frunció el ceño. ¿Ninguna se contradice con las demás? Saced sonrió. Oh, lo hacen a menudo, pero yo respeto las verdades que esconden todas, y creo en la necesidad de que cada una de ellas sea recordada. Entonces, ¿cómo has decidido la oración de qué religión usar? Me ha parecido apropiada, dijo Saced tranquilamente, contemplando la escena de muerte. Kell, llamó Dodgson desde el fondo de la habitación, ven a mirar esto. Kelsier se reunió con él y lo miró y lo mismo hizo Vin. Dodgson estaba de pie junto al largo pasillo que servía de dormitorio a la banda. Vin asomó la cabeza, esperando encontrar una escena similar a la de la sala. En cambio, había solo un cadáver atado a una silla. A la débil luz apenas pudo distinguir que le habían sacado los ojos. Kelsier permaneció en silencio un momento. Es el hombre que puse al mando. Milev, asintió Vin. ¿Qué pasa con él? Lo han matado lentamente, dijo Kelsier. Mira la cantidad de sangre en el suelo, la forma en que sus extremidades están retorcidas. Tuvo tiempo de gritar y de batirse. Tortura, certificó Dodgson. Vin sintió un escalofrío. Miró a Kelsier. ¿Debemos cambiar de base? Preguntó Ham. Kelsier negó lentamente con la cabeza. Cuando Clubs vino a una guarida llevaría disfraz al entrar y al salir. Cuando Clubs vino a esta guarida llevaría disfraz al entrar y al salir, ocultando su cojera. Es su trabajo como ahumador asegurarse de que no se le pueda encontrar simplemente preguntando en la esquina. Ninguno de los miembros de esta banda podríamos habernos traicionado. Deberíamos estar a salvo todavía. Nadie dijo lo que era obvio. El inquisidor no debería haber podido encontrar esa guarida tampoco. Kelsier volvió a la habitación principal. Llevó a Dodgson aparte y le habló en voz baja. Vin se acercó, tratando de oír lo que decían, pero Saced le colocó una mano en el hombro. Dama Vin, desaprobó. Si maese Kelsier quisiera que oyéramos lo que está diciendo, ¿no hablaría en voz alta? Vin dirigió al terrisano una mirada de furia. Luego buscó en su interior y quemó estaño. El súbito hedor de la sangre casi la ahogó. Pudo oír la respiración de Saced. La habitación ya no estaba oscura, de hecho. La intensa luz de las dos linternas le lastimó los ojos. Fue consciente del aire rancio y estancado, y pudo oír claramente la voz de Dodgson. Fui a comprobarlo un par de veces, como pediste. Lo encontrarás 3 calles al oeste de la encrucijada Cuatro Pozos. Kelsier asintió. Ham, dijo en voz alta. Vin dio un respingo. Saced la miró con severidad. Sabe algo de alomancia, pensó Vin, leyendo la expresión del hombre. Ha deducido lo que estaba haciendo. ¿Sí, Kell? Preguntó Ham, asomándose desde la habitación del fondo. Lleva a los demás de vuelta al taller, y tened cuidado. Por supuesto, prometió Ham. Vin miró a Kelsier, luego permitió a regañadientes que Saced y Dodgson se la llevaran de la guarida. Tendría que haber tomado el carruaje, pensó Kelsier, frustrado por su lento ritmo. Los otros podrían haber vuelto caminando de la guarida de Camon. Ansiaba quemar acero y ponerse a saltar hacia su destino. Por desgracia era muy difícil no llamar la atención cuando volaba sobre una ciudad a plena luz del día. Kelsier se ajustó el sombrero y continuó caminando. Un noble a pie no era extraño, sobre todo en el distrito comercial, donde los ska más afortunados y los nobles con menos fortuna se mezclaban en las calles, aunque cada grupo hacía lo posible por ignorar al otro. Paciencia, la velocidad no importa, si saben de su existencia ya está muerto. Kelsier entró en una gran plaza. Había 4 pozos en sus esquinas y una enorme fuente de cobre. Su superficie verde resquebrajada y ennegrecida por el hollín dominaba el centro de la plaza. La estatua representaba al Lord Legislador, de pie, dramáticamente ataviado con capa y armadura, y una figura enorme de la profundidad muerta en el agua a sus pies. Kelsier dejó atrás la fuente de aguas sucias por la reciente lluvia de ceniza. A los lados de la calle suplicaban mendigos ska, y sus penosas voces marcaban un fino equilibrio entre lo audible y lo molesto.
El Lord Legislador apenas los toleraba. Solo los ska severamente desfigurados podían dedicarse a mendigar. Su penosa vida, sin embargo, no era algo que envidiaran ni siquiera los ska de las plantaciones. Kelsier les arrojó unas pocas monedas, sin preocuparle que eso le hiciera destacar, y continuó caminando. Cuando rebasó esas calles encontró un cruce mucho más pequeño. También estaba lleno de mendigos, pero no había ninguna bella fuente en el centro de la intersección, ni en las esquinas pozos para atraer el tráfico. Allí los mendigos eran aún más patéticos, lamentables individuos demasiado maltrechos para luchar por un sitio en una plaza importante. Niños desnutridos y adultos envejecidos llamaban con voces llenas de aprensión. Hombres sin uno o dos miembros yacían acurrucados en las esquinas, sus cuerpos manchados de hollín casi invisibles en las sombras. Kelsier echó mano por instinto a su monedero. «Sigue adelante», se dijo. «No puedes salvarlos a todos, no con monedas. Ya habría tiempo para ellos cuando el imperio final haya desaparecido». No es ya habría, es ya habrá. Ya habrá tiempo para ellos cuando el imperio final haya desaparecido. Ignorando los penosos gritos que se hicieron más fuertes cuando los mendigos se dieron cuenta de que los estaba mirando, Kelsier estudió sus rostros. Solo había visto a Camon brevemente, pero pensaba que sería capaz de reconocerlo. Sin embargo, ninguno de los rostros parecía el suyo, y ningún mendigo era grueso como Camon, que a pesar de las semanas de hambre aún tendría que estar gordo. «No está aquí», pensó Kelsier con insatisfacción. La orden que le había dado a Millet, el nuevo jefe de la banda, de convertir a Camon en mendigo había sido ejecutada. Dodgson lo había comprobado. La ausencia de Camon de la plaza podía significar simplemente que había conseguido un sitio mejor. También podía significar que el ministerio lo había encontrado. Kelsier se detuvo un instante, escuchando los tristes gemidos de los mendigos. Unos cuantos copos de ceniza empezaron a caer del cielo. Algo iba mal. No había mendigos en la esquina norte en la intersección. Kelsier quemó estaño y olió sangre en el aire. Se quitó los zapatos y se soltó el cinturón. A continuación soltó el cierre de su capa y la hermosa prenda cayó al suelo. Una vez hecho eso, el único metal que quedó sobre su cuerpo fue su bolsa de monedas. Tomó unas cuantas y avanzó con cuidado, dejando su ropa a los mendigos. El olor de la muerte se intensificó, pero no oyó más que la carrera de los mendigos tras él. Se dirigió a la calle norte y advirtió de inmediato un estrecho callejón a su izquierda. Tras tomar aire, avivó Peltre y se metió en él. El fino y oscuro callejón estaba cubierto de basura y ceniza. Nadie le esperaba, al menos nadie vivo. Camon, bandido convertido en mendigo, colgaba de una cuerda atada en lo alto. Su cuerpo giraba lentamente con la brisa y la ceniza caía a su alrededor. No lo había colgado de la manera convencional. La cuerda estaba atada a un gancho, y éste hundido en su garganta. El extremo ensangrentado del gancho le salía por debajo de la barbilla. Colgaba con la cabeza echada hacia atrás, con la cuerda saliéndole por la boca. Tenía las manos atadas, y su cuerpo aún grueso mostraba signos de tortura. Mala cosa. Un pie rozó el empedrado tras él y Kelsier se giró, avivando acero y desparramando un puñado de monedas. Con un gritito, una figura pequeña se echó al suelo deflectando las monedas mientras quemaba acero. «¿Vin?», dijo Kelsier. Maldijo. Tendió la mano y la trajo hacia el callejón. Se asomó y vio que los mendigos alzaban la cabeza al oír las monedas caer al suelo. «¿Qué estás haciendo aquí?», exigió saber, dándose la vuelta. Vin llevaba el mismo mono marrón y la camisa gris de antes, aunque al menos había tenido el buen sentido de echarse encima una capa corriente con la capucha puesta. «Quería ver lo que hacías», dijo ella, retrocediendo levemente ante su furia. «Esto podría haber sido peligroso. ¿En qué estabas pensando?». Vin retrocedió un poco más. Kelsier se calmó. «No puedes echarle la culpa por ser curiosa», pensó mientras unos cuantos mendigos más valientes se colaban en el callejón en busca de las monedas. «Es solo...». Kelsier se detuvo. Era tan sutil que casi se le pasó. Vin estaba aplacando sus emociones. La miró. La chica estaba tratando de hacerse invisible contra la esquina. Parecía muy tímida. Sin embargo, captó un oculto brillo de determinación en sus ojos. Había convertido en un arte la capacidad de parecer inofensiva. «Qué sutil», pensó Kelsier. «¿Cómo ha llegado a ser tan buena así de rápido?». «No tienes que usar la alomancia, Vin», dijo en voz baja. «No voy a hacerte daño, lo sabes». Ella se ruborizó. «No lo pretendía. Ha sido por costumbre». «No pasa nada», dijo Kelsier, colocando una mano en su hombro. «Pero recuerda, no importa lo que diga Brisa, no está bien controlar las emociones de tus amigos. Además, los nobles consideran un insulto usar la alomancia en ambientes formales. Esos reflejos te meterán en un lío si no aprendes a controlarlos.
Ella asintió y se puso en pie para estudiar a Camon. Kelsier esperaba que se diera la vuelta asqueada, pero se quedó allí de pie con una expresión de sombría satisfacción en el rostro. No, no es nada débil, pensó Kelsier. No importa lo que te haya hecho creer. ¿Lo han torturado aquí, al aire libre? Kelsier asintió, imaginando los gritos reverberar hasta los incómodos mendigos. Al ministerio le gustaba que sus castigos no pasaran en absoluto desapercibidos. ¿Por qué el gancho? Es una muerte ritual reservada para los pecadores más terribles, gente que hace mal uso de la alomancia. Vin frunció el ceño. ¿Camon era alomántico? Kelsier negó con la cabeza. Debió de admitir algo horrible durante su tortura. Kelsier miró a Vin. Debía de saber que tú lo eras, Vin. Te utilizó intencionadamente. Ella palideció un poco. Entonces, ¿el ministerio sabe que soy una nacida de la bruma? Tal vez. Depende de si Camon lo sabía o no. Puede que hayas supuesto que eras una brumosa. Ella guardó silencio un instante. ¿Qué implica esto para mi parte en el trabajo entonces? Continuaremos según lo planeado, dijo Kelsier. Solo un par de obligadores te vieron en el edificio del cantón, y haría falta alguien muy especial para relacionar a la criada Ska con la noble bien vestida. ¿Y el inquisidor? Preguntó Vin en voz baja. Para eso Kelsier no tenía respuesta. Vamos, dijo finalmente, ya hemos llamado demasiado la atención. Y fin del capítulo 11. Uy, casi en tiempo récord. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado este capi. La verdad es que a mí me está molando cada vez más. Un besito.